El misterio de la Guadalupe. Autor Juan José Benítez. Parte 26. Observación en el mercado local. Primero, algunos van con tilmas, otros no, solo con taparrabo. Segundo, algunas figurillas llevan sandalias. ¿Serán los huaraches que dice Tosman? Otros descalzos. Tercero, los grandes bultos eran transportados a la espalda, como he visto en algunos puntos de Ecuador, Perú y Bolivia, sujetándolos con una correa por la frente. ¿Pudo ser esta la causa de esos peinados indios con un rasurado en su zona frontal? Hay que consultar. Cuarto, observo que las tilmas iban anudadas como una capa a un costado. Quinto, en la primera fila y de izquierda a derecha, siempre mirando la maqueta frontalmente, uno de los vendedores está sentado como el indio sentado. Al fin, lo he encontrado otra vez. Tiene las piernas como el indio sentado, la derecha flexionada y la izquierda extendida sobre el suelo. Pero el corte del pelo no coincide con el de Tosman, parece un vendedor de pescado. Sexto, más atrás, al fondo del mercado, veo a otro vendedor sentado igual, pero con las piernas al revés de como las tiene el indio sentado. Se está tocando la cabeza con la mano izquierda. Está casi en la esquina del mercado. Ya son dos. Séptimo, en la tercera hilera de vendedores, empezando por la izquierda, observo un vendedor, o es un comprador, que tiene un extraño peinado, sobre un mechón de cabello en la parte delantera y central de la cabeza, el resto rapado. ¿Pertenecerá a alguna tribu en particular? Debo averiguar a qué obedecen esos diferentes tipos de corte de pelo. Curioso, lleva la tilma anudada por la nuca y sobre el ayate carga algo que parece maíz o algún tipo de cereal. ¿Puede ser un comprador que se lleva el producto? Esto confirma también el modo de transporte de las flores por parte de Juan Diego. No le veo sandalias. Octavo, no veo un solo sombrero entre los campesinos. Solo los guerreros llevan un adorno en el pelo, parte superior. Noveno, en la segunda hilera, empezando por la derecha, observo otro vendedor sentado exactamente igual que el indio sentado. Pierna izquierda pasa por debajo de la derecha. Es el mejor. No lleva tilma, solo taparrabo. Parece estar vendiendo cuencos u objetos de cerámica, tiene un plato en las manos, pero el asunto del cabello sigue siendo negativo. Décimo, no logro encontrar aquí ni un solo indio con el cabello rapado o cortado por la parte delantera. Tres de los indios que aparecían sentados en el multitudinario mercado local de Tlatelolco lo estaban en idéntica posición que el personaje que aparece en los ojos de la imagen de Guadalupe. Aquello definitivamente no podía tratarse de una casualidad. Desde el punto de vista histórico, la incógnita parecía despejada. No iba a ocurrir lo mismo, sin embargo, con el peliagudo asunto del corte de pelo. 49 tipos de peinados entre los aztecas. ¿Y dónde encontraba yo un indio con la parte delantera del cuero cabelludo rasurada? Si la búsqueda de posturas similares a la del indio sentado fue labor de chinos, esta no se quedaba a la saga, hasta que un buen día, desmoralizado ya por lo estéril de mi rastreo, llegué hasta la mesa de trabajo de la historiadora María de los Ángeles Ojeda Díaz, una de las autoridades americanas en iconografía prehispánica. Ella me puso tras la pista de dos estudios fundamentales, ambos de Pío Virbe.
Tras la atenta lectura de ambas obras, mi desconsuelo aún fue mayor. Para el pueblo azteca, al menos para el que encontró Hernán Cortés, el cabello, más concretamente el tipo de corte y de peinado, revestía suma importancia. Basta un dato como prueba: la sociedad mexicana del siglo XVI había establecido un total de 49 clases de cortes de pelo y peinados de acuerdo con el sexo, edad, condición jerárquica, castigos, fiestas, cultos, hombres y mujeres destinados a los sacrificios, penitentes y hasta número de prisioneros hechos en las batallas. En aquel envidiable catálogo de peinados aztecas que hubiera hecho las delicias de cualquiera de nuestros actuales profesionales de la alta peluquería, solo hallé un modelo que pudiera guardar alguna semejanza con el cabello que lucía el indio sentado de Tosman. Se trataba de un rasurado propio de penitentes y sacerdotes, los llamados Cihuacuacultín o Cuacuacultín. Era toda una excepción dentro del importante capítulo del cabello largo y pringoso, no podían lavarse, que distinguía a los sacerdotes. En su propio nombre llevaban ya la descripción de su peinado. Eran los tomados de la cabeza, es decir, los que han sufrido una conspicua rapada. La manera especial de corte de estos sacerdotes consistía en trasquillar todo el cabello, dejando un mechón en la corona, lo que correspondería al vértice y a una parte del occipucio. El gran cronista de aquella época, Sahagún, lo describe en la forma siguiente: venían unos viejos que llamaban Cuacuaculín, trasquilados, salvo en la corona de la cabeza, que tenían los cabellos largos al revés de los clérigos. El resto de los hombres y mujeres, todos, presentaban las cabelleras de múltiples y caprichosas formas, pero ninguno con la zona frontal afeitada, tal y como propugnaba Aste Tosman. Suponiendo incluso que nuestro indio sentado hubiera tenido rasurada esa parte del cráneo, ¿cómo encajar la presencia de un sacerdote cuacuacultín en la casa del obispo de México? Personalmente dudo mucho que uno de estos servidores del culto azteca se hubiera convertido voluntariamente al cristianismo, y mucho menos que se ofreciera para prestar sus servicios en la casa de Zumárraga. Hay que descartar, por tanto, que este personaje descubierto por las computadoras de IBM fuera un sacerdote de cabeza rapada, aunque la llegada de los conquistadores y, sobre todo, de los misioneros españoles terminó por demoler la religión mexica. 1531 era todavía una época demasiado prematura como para que se hubieran extinguido en su totalidad la fe y las creencias de buena parte del pueblo azteca. Pero si no se trataba de un sacerdote de culto mexica, ¿quién era este personaje? ¿Un Masehuali, quizás? ¿Un hombre del pueblo? Tampoco parece probable si nos atenemos a la rígida costumbre de clasificar a las gentes por el tipo de peinado. Los Masehuali, y esta era la situación de Juan Diego, usaban el cabello suelto, pero nunca tan largo como el de los sacerdotes. La altura del corte del cabello para los hombres comunes y adultos era fijada aproximadamente entre las orejas y los hombros y corto sobre la frente. Birbe denomina este tipo de peinado el más corriente entre el grueso de la población de México.
semilargo. Las demás formas de peinado, bien largas o con diferentes cortes, eran propias de sectores especiales de la sociedad. Las referencias pictográficas al peinado de los Masewali son muy abundantes. Los códices nos los muestran en sus diferentes actividades: agricultores, cargadores, pescadores, artesanos, músicos, jugadores, etc. Y en casi todo se aprecia el mismo tipo de corte de pelo. El cabello cae suelto sobre la nuca, donde está cortado en línea y mucho más arriba que el de los nobles. A veces estos dibujos en color dan la sensación de que algunos de estos hombres sencillos tenían rasuradas las sienes, pero debido a que el cabello lateral oculta siempre las orejas, es difícil deducir de estos códices que así se hiciera. El asunto, como vemos, se complica. También es admisible que en 1531, y después de más de 10 años desde la llegada de los conquistadores a aquella parte de América, las costumbres hubieran empezado a cambiar y que, por tanto, el peinado de los hombres del pueblo fuera distinto. Este hecho se explicaría el cabello largo y atado a la altura de las orejas como una cola de caballo que presenta el indio sentado. Es justo reconocer que Juan de Zumárraga luchó lo indecible por dignificar al Masewali, llegando incluso a escribir al rey de España pidiéndole burros que sustituyeran a los indios en las duras tareas de acarreo. Entra dentro de lo probable que junto a la nueva religión algunas de las costumbres del viejo mundo fueran impuestas velozmente. Por ejemplo, el uso de pantalones para los hombres y faldas para las mujeres, diferentes tipos de calzado y, ¿por qué no?, también los peinados europeos. También cabe una segunda teoría, no compartida por Aste Tosman. ¿Y si el indio sentado no tuviera rapada la parte frontal de su cabeza? Cuando uno escudriña la imagen, esa impresión se hace igualmente patente. Si esto fuera así, la figura del personaje en cuestión se aproximaría mucho más a la de un sirviente o Masewali empleado quizás en el palacio del obispo. También podríamos estar, naturalmente, ante un mendigo o un enfermo acogido a la caridad de Fray Juan de Zumárraga. Sea como fuere, lo que parece claro es que el indio sentado debía de tratarse de un modesto Masewali, dada su desnudez y el aro o arracada que parece colgar de su oreja derecha. En una de mis visitas al Museo Nacional de Antropología, observé cómo una de las estatuas en piedra de la Sala Méxica, y que representa a uno de estos humildes y cargadores y campesinos, tenía perforados ambos lóbulos de las orejas. Aquella era una señal inequívoca de que los Masewali se adornaban también con estos aretes. El personaje aparecía cubierto únicamente con un taparrabo y en sus pies se distinguían las correas de las sandalias o huaraches. La estatua guardaba gran similitud con la imagen encontrada por el ordenador, aunque en este caso el cabello del indio sentado seguía siendo motivo de contradicción con el corte semilargo de los plebeyos aztecas. Quizás debamos esperar a nuevos descubrimientos para hallar una salida. Pudiera ser que con nuevas ampliaciones o con las experiencias de tridimensionalidad que está llevando a cabo Tosman, estemos en condiciones, por ejemplo, de saber si el indio sentado llevaba algún emblema o tatuaje en su cuerpo que rematen su identificación. ¿Quién era el traductor de Zumárraga?
Al principio, comentó Tosman en una de nuestras largas conversaciones, cuando la computadora amplió aquella nueva cara, pensé que se trataba de una mujer. Sus rasgos eran finos, casi delicados, pero pronto comprendí que estaba ante un hombre joven. Esa fue la causa de mi primer error. Astrid Tosman se refería al que hemos etiquetado como el traductor, una calificación, a mi corto entender, muy peregrina si tenemos en cuenta que la mancha que aparece a la derecha de la cabeza del anciano, supuesto Juan de Zumárraga, es todo menos una cara. Yo al menos he sido incapaz de ver en ella los rasgos del citado traductor del obispo vasco en México. Quizás hubiera sido más fácil para mí, incluso más provechoso, unirme al carro de los que aseguran que ahí está Juan González, pero no hubiera sido honrado conmigo mismo. A pesar de este serio obstáculo, seguí investigando. ¿Qué había de verdad en la existencia de un traductor de nahuatl en la casa del primer obispo de México? ¿Fue Juan González ese intérprete? ¿Quién es el tal González? Según Joaquín García y Casbalceta, uno de los más serios y documentados biógrafos de Juan de Zumárraga, el buen vasco no llegó a aprender la lengua de los indios mexica, entre otras razones por lo avanzado de su edad. Según Icas Balseta, Zumárraga desembarcó en la Nueva España cuando contaba alrededor de 60 años y, como dice el padre Cuevas, sus ocupaciones y problemas debían ser tantos que no dispuso del tiempo y de la calma necesarios como para sentarse y aprender el nahuatl. Revisando la correspondencia de Fray Juan de Zumárraga, encontré un pasaje definitivo. El propio franciscano lo reconoce en una carta fechada el 20 de diciembre de 1537. Y yo, como estoy en el tercio postrero, antes que venga la hora en que no nos pesará del bien hecho, y por la cuenta estrecha que hemos de dar a Dios y la debemos a nuestra ley, de esta carga tan pesada que tomamos a cuestas, y mayormente en no entender a estos de quienes se nos ha de pedir estrecha cuenta, a mí me parece cosa tan recia que cuando lo pienso me tiemblan las carnes. ¿Qué cuenta podré yo dar de quien no le entiendo ni me entiende, ni puedo conocer su conciencia? Y en otra misiva del 21 de febrero de 1545, el obispo se lamentaba en términos parecidos. No sabemos qué pasto puede dar a sus ovejas, el pastor que no las entienden ni lo entienden. Está claro, en fin, que Zumárraga trataba con los indios con la ayuda constante de un traductor. En otra carta dirigida el 28 de agosto de 1529, el obispo no se le caen los anillos y expresa con toda sinceridad que precisa de un intérprete. Y porque me parece que a vuestra majestad no se debe encubrir nada, digo que los señores de Tlatelolco, de esta ciudad, vinieron a mí llorando a borbotones, tanto que me hicieron gran lástima, y se me quejaron diciendo que el presidente y oidores les pedían sus hijas y hermanas y parientas que fuesen de buen gusto, y otro señor me dijo que Pilar le había pedido 8 mozas bien dispuestas para el presidente, a los cuales yo dije por lengua de un padre guardián que era mi intérprete que no se las diese.
Si consideramos, por otra parte, que la llegada de los españoles sorprendió a muchos de los indios, incluyendo a Juan Diego en edad adulta, lo normal es que tampoco los mexicas supieran el castellano, de ahí que los servicios de traductores fueran absolutamente necesarios. A través de las cronistas oficiales de la conquista se observa con frecuencia cómo los misioneros y hombres de ciencia que fueron arribando a México se preocupaban más por aprender las lenguas indígenas que por enseñar el idioma propio a los conquistados. No debió de suceder así en el suceso del milagro de las rosas, y ello impulsa la idea de Tosman sobre la presencia de un intérprete o traductor junto al anciano Zumárraga. Hasta aquí la historia resulta bastante coherente. Ahora bien, ¿por qué se ha asociado la figura del traductor con la persona de Juan González? En mis investigaciones encontré algunos razonamientos que, en honor a la verdad, se me antojaron poco sólidos desde el punto de vista histórico. El canónigo Ángel María Garibay, por ejemplo, escribe lo siguiente: como Juan González había llegado a esta tierra, México, por el año 1528, queda claro que en 1531 estaba al servicio del primer obispo de México y de necesidad debió intervenir en los hechos. Se refiere a Juan Diego. Jamás supo la lengua de los indios Zumárraga, como varias veces en sus cartas lo dice, y Juan Diego no supo la castellana en los tiempos de la manifestación. Hubo de haber intérprete e intermediarios en las entrevistas. Ese no pudo ser sino Juan González. Tampoco me parece una prueba decisiva la leyenda existente al pie de un óleo anónimo que se conserva en el Museo de la Basílica de Guadalupe y en el que se ve al padre Juan González arrodillado frente a una imagen de la Señora del Tepeyac. En dicha inscripción se asegura que Juan González era capellán, confesor y traductor de Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México. A estos frágiles argumentos se ha unido la existencia de un no menos polémico documento del último cuarto del siglo XVI atribuido a Juan González, en el que, en idioma nahuatl, se narran de forma concisa los conocidos sucesos de las apariciones de la señora a Juan Diego. Pero al menos que yo sepa, ningún historiador ha podido demostrar científica y objetivamente que tal relación primitiva guadalupana de Juan González sea en realidad del hipotético traductor de Zumárraga. En resumidas cuentas, no conozco textos, documentos o informaciones con una base histórica suficiente que nos permitan identificar al traductor de Juan de Zumárraga con el padre Juan González, lo cual no imposibilita, desde luego, que este personaje estuviera en la casa del obispo en aquel histórico 12 de diciembre de 1531. Lo malo es que, hoy por hoy, esa certidumbre es tan gris e hipotética que no goza de valor histórico. Si esto es así, veo muy discutible la teoría del Dr. Tosman cuando apunta como posible traductor de Zumárraga la figura descubierta a la derecha de la cabeza del anciano. Ojalá algún día pueda rectificar estas afirmaciones. Otro tanto ocurre con el llamado hombre con barba y veamos por qué.
Aunque en este caso no creo que haya problemas de captación y localización del personaje, sí me parecieron igualmente arriesgadas y carentes de todo fundamento algunas afirmaciones lanzadas sobre su filiación. Descartada, como ya vimos, la hipótesis de que el hombre barbudo pudiera ser el indio Juan Diego, algunos seguidores del tema han sugerido que este personaje podría ser un noble español, concretamente don Sebastián Ramírez y Fuenleal. He aquí los argumentos empleados por los defensores de dicha idea. El señor Ramírez y Fuenleal fue designado en 1530 por el emperador Carlos V como presidente de la Segunda Audiencia para gobernar la Nueva España. En aquel tiempo, esta Segunda Audiencia constaba de 5 miembros, todos ellos hombres de gran prestigio e integridad. Pues bien, los más sobresalientes fueron don Sebastián y don Vasco de Quiroga. El primero llegó a México en octubre de 1531 y, según los simpatizantes de la presente teoría, era del todo lógico y razonable que en aquellos primeros tiempos se alojara en la casa del obispo Juan de Zumárraga. Hay que señalar que don Sebastián Ramírez era también obispo de la Española. Esta circunstancia, concluyen, nos permiten imaginar que don Sebastián Ramírez y Fuenleal se encontraba junto a Zumárraga cuando Juan Diego entregó las rosas al obispo. Es cierto que la imagen del hombre con barba recuerda más a un individuo de facciones europeas que a un indio, y es cierto también que la barba que luce este personaje poco o nada tiene que ver con los rostros barbilampiños de los aztecas. Su atuendo incluso parece más ajustado al de un noble o persona principal que al de un masehuali, y añadiría que hasta el corte de su cabello está más en la línea de los españoles que en la del peinado semilargo de la mayoría de los indígenas. Todo esto, sin duda, me predispone hacia la teoría de que estamos ante un hombre ajeno por completo a la raza azteca. Sin embargo, y mientras no aportemos pruebas más concluyentes, veo muy difícil descentrar la identidad de dicha figura. Puestos a especular, el hombre barbudo podría ser Ramírez y Fuenleal o Vasco de Quiroga, que llegó a México en enero de 1531, o cualquiera de los militares, comerciantes o aventureros que desembarcaron en aquellos tiempos en la Nueva España. Pero todo esto, repito, no son otra cosa que especulaciones. Mientras no se registren nuevos hallazgos, el hombre con barba en los ojos de la Virgen de Guadalupe seguirá siendo un enigma.